Buenas tardes, hermanos. Hoy voy a compartir con ustedes en esta tarde la palabra del Señor, y el título del sermón se llama Enseñando a la siguiente generación. Es muy importante, hermanos, estar conscientes de la grande responsabilidad que tenemos de enseñar a la siguiente generación a amar y a temer a nuestro Dios. Muchas veces caemos en el error de creer que enseñar a la siguiente generación es simplemente llevarlos cada domingo a la iglesia. Y olvidamos, hermanos, que nosotros enseñamos a la siguiente generación con nuestro día a día, con nuestras prioridades, como nuestros hijos ven que amamos y servimos al Señor. Con la forma en la que nosotros vivimos día a día, estamos marcando y estamos dejando una huella indeleble en la vida de nuestros hijos, que muchas veces va a ser crucial para su forma y su carácter cuando sean adultos. Hoy vamos a ver, mis hermanos, la historia de Roboam. Roboam, hermanos, fue el sucesor al trono después de Salomón. Sabemos que Salomón fue el hijo de David. Y en la época de Salomón, mis hermanos, el pueblo de Israel vivió la época dorada de la historia del pueblo de Israel. Fue cuando David pudo consolidar el reino de una forma militar. Él estuvo y sometió a todos sus enemigos. Después llegó Salomón y él, en base a la diplomacia, logró hacer que el reino llegara a su esplendor máximo. Y estaba todo tranquilo. Todos tenían, inclusive, en vez de tener enemigos, aún a sus enemigos los tenían dándoles tributos, y no había un reino mayor que el que Dios permitió a Salomón después de David. Todo estaba tranquilo, todo estaba aparentemente en paz. El problema entonces vino de adentro mismo del reino. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Vamos a ver, antes de ver a Roboam, dice en Primera de Reyes capítulo 12, versículo 1 al versículo 4, dice: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Vamos a orar, mis hermanos, antes de continuar. Padre bendito, gracias te doy, Señor, por la bendición que nos das de tener tu palabra. Padre, gracias porque a pesar de que estamos lejos unos del otro, no nos podemos ver, no nos hemos podido juntar a exaltar tu nombre todos juntos. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, nos une, que tu Espíritu Santo nos alienta en medio de esta crisis que estamos viviendo. Y queremos rogarte, Señor, y queremos ponerte, Padre, en tus manos nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras preocupaciones. Y Padre, anhelamos, Señor, que tú nos hables, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a través de tu palabra, y que, Padre Santo, todo y lo que hablemos y digamos sea para honra y gloria tuya. Gracias, Padre, te doy en Cristo Jesús. Amén. Aquí se mencionan dos personajes, Roboam y Jeroboam. No hay que confundirlos, aunque los nombres se parecen mucho. Roboam era el hijo de Salomón y Jeroboam era uno de los enemigos de Salomón, que después también se constituyó en uno de los enemigos de Roboam. Pero en este pasaje, hermanos, en capítulo 12, del versículo 1 al versículo 5, vemos que había una grande expectativa en el pueblo de Israel, ya que había muerto Salomón, y Salomón en los últimos días de su vida había dado la espalda a nuestro Dios, y él decidió adorar a ídolos en vez de ser fiel a Dios. Él decidió imponer una carga muy pesada de impuestos y de una leva al pueblo de Israel para poder soportar y sostener todo la riqueza y toda su corte que tenía. Él puso una leva dividió las tribus, y cada tribu tenía que sustentar al reino por un mes, y era algo tremendo, hermanos. Era un yugo muy pesado el que había puesto Salomón, y de hecho él había amontonado y había acumulado bastante dinero, cosa que al Señor no le agradaba. Otra cosa que hizo Salomón fue que fue por caballos a Egipto, hizo un gran ejército también, cosa que en Deuteronomio 17:16 el Señor claramente dijo que no tenían que regresar a Egipto ni por caballos ni nada, porque no tenían que hacer volver
al pueblo de Dios a Egipto, donde él los había librado. Y lamentablemente Salomón había hecho todo esto. Roboam entonces, hermanos, estaba ahorita en un punto crucial donde él tenía que tomar decisiones, tenía que tomar el puesto. Era un gran paquete el que recibía. Tenía el reino unido, tenía casi por un siglo el reino había estado en paz, económicamente, militarmente, políticamente, socialmente. Dice la palabra del Señor que el cedro era como pino y aún la plata no se tomaba en cuenta porque había tanto oro, porque había sido bendecido. ¿Qué es lo que iba a hacer Roboam entonces, hermanos? Y ahí viene el título del sermón que dice enseñando a la siguiente generación. Nosotros tenemos que estar conscientes que más de lo que decimos, mejor dicho, que lo que hacemos habla más de lo que decimos. Y si nosotros vamos a la palabra del Señor, vamos a ver un poquito qué fue lo que estuvo haciendo Salomón en los últimos días de su vida. En Primera de Reyes capítulo 11, versículo 1 leemos de la siguiente forma. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con Amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto has sabido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Qué tremendo entonces, hermanos, vemos que Salomón no dejó de ser rey. Hasta que él murió, la fidelidad de nuestro Dios estuvo. No lo quitó de ser rey. De hecho, vemos que por amor a David, amor a su padre, fue que preservó el reino y se lo iba a quitar a su hijo. Nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos, y es algo que yo hablo mucho con mi hijo, y le digo, mi hijo, tú tienes que tener mucho cuidado de que a veces disfrutamos bendiciones por la fidelidad y el amor de Dios a nuestros padres, pero nosotros nos hemos olvidado y en vez de acrecentar y buscar el que nuestro corazón, nuestro ser, todo nuestro ser ame a nuestro Dios, muchas veces estamos disfrutando las bendiciones de las oraciones y del amor que Dios tiene a nuestros padres. La primera pregunta, hermanos, es qué estamos haciendo y qué vamos a heredar espiritualmente a nuestros hijos. Muchas veces nosotros nos preocupamos por heredar y por enseñar y por instruir a la siguiente generación. Queremos que sean mejores que nosotros, que tengan cosas que nosotros no tuvimos, que disfruten cosas que nosotros no pudimos. Y es muy común esa frase que yo le quiero dar a mi hijo lo que yo no tuve. Eso se escucha muy bonito, se oye muy piadoso, pero muchas veces es algo no muy bueno. Porque de hecho, mi hermano, lo que la Biblia nos enseña es que nuestra principal meta y nuestro principal objetivo debe de ser enseñar a la siguiente generación, a nuestros hijos, a amar y a temer a Dios. Salomón lamentablemente no cumplió con esto. La palabra del Señor entonces enseña que
que Dios habla y le dice, voy a quitar de ti el reino, bueno, no a ti, sino a tu hijo, voy a dejar solamente una tribu para David, por amor a David. Y David Salomón es confrontado, mis hermanos, y esto lo podemos ver ahí mismo en 11, versículo 26. Habla de Jeroboam, del Jeroboam que vemos que se reunió con Roboam en un principio. Dice así, versículo 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efreteo de Serata, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la que alzó su mano contra el rey fue esta. Miren, hermanos. Salomón edificaba a Milo, cerró el pórtico de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Rompió la capa en 12 pedazos. Y le dice a Jeroboam, y viene la cosecha, hermanos. Lo que Salomón sembró anteriormente, ahorita va a empezar a cosecharlo. Lo que el hombre sembrare, ciertamente segará, dice la palabra del Señor. Dios no puede ser engañado. Y mira lo que dice, mis hermanos, este profeta. Toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto, y viene la razón por la que iba a hacer esto, por cuanto me ha dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlos rectos delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David, mi siervo, el cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y le daré a ti las 10 tribus. ¿Cuál era lo que le estaba diciendo, hermanos, a Jeroboam? Dios, hermanos, cumple siempre lo que promete. Siempre queremos que cumpla las promesas que vemos que nos convienen. Siempre decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hay muchas personas inclusive que están reclamando promesas y te dicen reclama. Hermanos, a Dios no tienes que reclamarle nada. Él va a cumplir. Y aún, hermanos, si hay cosas que aún no nos des por su gracia y misericordia. Y en este momento, hermanos, ha llegado el momento en el que Dios empieza a cumplir lo que le dijo a Salomón por cuanto se desvió de él. Este hombre, inclusive, hermanos, Dios le promete algo que nos promete a todos si nosotros andamos en sus caminos. Dice el versículo 37, yo pues te daré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo. Y te edificaré casa firme como le edificé a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Nota, mi hermano, que siempre está la oportunidad para aquellos que estamos dispuestos a servir y a obedecer a nuestro Dios, a que el Señor va a hacer misericordia y inclusive, hermanos, le iba a firmar el reino a Jeroboam. Tenía esa oportunidad también. Pero bueno, ese es otro estudio que vamos a tener. El punto aquí, hermanos, es que Salomón, cuando se entera de esto, en vez de arrepentirse, en vez de buscar al Señor, dice el versículo 40, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Esta era la razón, mis hermanos, por la que Jeroboam, vemos más adelante, que se levanta y huye a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Llegamos al capítulo 12, ya leímos cuando Roam sube a Siquem, todo el pueblo de Israel sube,
Vemos en escena que entra Jeroboam, que sube de Egipto, porque ya entendemos ahora que Jeroboam tuvo que salir huyendo de Egipto por causa de Salomón, porque Salomón supo que iba a ser quitado el reino para parte de él y iba a ser entregado a Jeroboam. Y Roboam, mis hermanos, dice la palabra del Señor que él empezó a reinar a la edad de 41 años, hermanos. Entonces, el reino de Salomón duró 40 años también. Entonces, él estuvo viendo todo lo que su padre hacía. Él tenía gran peso, hermanos, en lo que su padre hacía, pero lamentablemente, hermanos, él era hijo de una mujer idólatra. La pregunta es, mi hermano, tú y yo tenemos que estar conscientes qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos sin hablar, con el ejemplo, con nuestras prioridades. ¿Qué es lo que estamos sembrando en nuestros hijos, mis hermanos? Que ellos más adelante, cuando llegue el momento donde tengan que tomar decisiones, ¿qué decisiones van a tomar? Dice la palabra del Señor que llegó la nación de Israel, llega Jeroboam, capítulo 12, versículo 3, enviaron a llamarle. Vino pues a Jeroboam y toda la congregación de Israel le hablaron a Roboam, el nuevo rey, acaba de morir Salomón, y le dicen, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura cerviz de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿Qué es lo que contesta Roboam? Dice el versículo 5. Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Hasta aquí, hermanos, aparentemente Roboam está haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque es importante pedir consejo, y es importante pedir consejo a las personas ancianas con mayor experiencia. ¿Cuál es el consejo que le dan los ancianos? Dice el versículo 7, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Versículo 8, hermanos. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Nota, mi hermano, cómo muchas veces nosotros enseñamos a nuestros hijos nuestras prioridades y lo que tiene valor. Uno de los grandes problemas, hermanos, cuando de repente los jóvenes se acercan y me dicen, pastor, quisiera yo tener una relación, entablar una relación de noviazgo con una persona, es muy buena persona, es caballeroso, es amable, es buen hijo, pero no es cristiano. Pequeño detalle, solo le falta ser cristiano. Y yo muchas veces les digo, miren, el mayor mal, creo yo, que en vez de que él te lo haga a ti, sí te lo va a hacer porque te puede separar de Dios. Pero en un principio, el mayor mal, tú se lo vas a hacer a él. Porque cuando tú entablas una relación con alguien que no es cristiano, tú estás diciéndole que lo que tú lees en la Biblia y lo que la palabra del Señor dice, para ti no importa tanto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Y si tú escuchas el consejo de Dios y no lo tomas en cuenta, quiere decir que no importa para ti mucho. Salomón, mis hermanos, sabía lo que Dios había demandado. Salomón sabía claramente y había la promesa cuando dedicó el templo y Dios le dijo, voy a estar contigo como estuve con David y voy a ensanchar tu reino y te voy a bendecir si no te apartares de mis caminos y mis estatutos. Y Salomón lo hizo. Ahora vemos a Roboam, mis hermanos, haciendo prácticamente lo mismo. Porque él fue con los ancianos, escucha el consejo, pero, versículo 8 dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él.
Les comentaba, hermanos, que cuando anda un cristiano con alguien que no es cristiano, él es el que está haciéndole más daño al no cristiano, porque le está diciendo al no cristiano, el Dios al que yo sirvo no es tan importante, porque vales aún tú más que él. Y cuando tú empiezas a poner y amar a alguien más que a Dios, hermanos, empiezas a deslizar tu corazón. Fue lo que le pasó a David, fue lo que le pasó a Salomón y fue lo que le empieza a pasar a Roboam. Roboam entonces deja el consejo de los ancianos, pide consejo a quién, a los jóvenes, jóvenes que piensan como él, jóvenes que le van a decir lo que él quiere escuchar. Versículo 9 dice, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que le respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor de los dedos míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vosotros yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Nota, mi hermano, qué triste, hermanos, que Salomón, siendo el hombre más sabio que ha habido y que habrá, que reinó 40 años y que este Roboam fue hijo de él y que aún la reina de Saba decía, bienaventurados los sirvientes que están en tu presencia porque pueden escuchar tu sabiduría, nos podemos dar cuenta, hermanos, que Salomón no invirtió tiempo en su hijo. No. Inclusive, mis hermanos, en el corazón de Roboam había ese deseo de ser aún más grande que su padre. Y es algo tremendo, hermanos, que él entonces se propone a ser más grande, pero no en sabiduría. Él entonces dice, voy a poner mayor peso. Mira lo que contesta el versículo 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos, le habían dicho, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo os añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo. Qué tremendo, hermanos. Aquí se menciona que cuando él dice que mi padre los azotó con azotes, se refiere al látigo con el que se golpea al esclavo. Y los escorpiones, hermanos, los eruditos piensan que un escorpión era como un látigo, pero que tenía en la punta, hermanos, 10 puntas. Y se dividía en 10 y cada punta le amarraban un hueso o una piedra. Entonces cuando futigaban o cuando lanzaban el latigazo, hermanos, era un dolor tremendo y era mayor castigo recibir un azote con el escorpión que solamente con el azote. Y él con eso les está diciendo, yo voy a ser más duro que mi padre. Hermanos, tenemos que enseñar a la siguiente generación a escuchar a los ancianos. Ancianos, tenemos que tomarnos el tiempo de educar a los niños desde chico a escuchar consejo. Tenemos que enseñarlos a obedecer, tenemos que enseñarlos a escuchar, tenemos que enseñarlos a servir. El consejo de los ancianos era, si tú sirves al pueblo, el pueblo nunca te va a dejar. Pero Roboam, mis hermanos, quería hacer las cosas como su padre. Si su padre se había alejado y puso carga pesada sobre el pueblo, él pretendía hacerlo de una forma aún más cruel. ¿Qué pasa entonces? Dice el versículo 15. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra de Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Recuerdas, mis hermanos, la promesa? ¿Recuerdas, mis hermanos, lo que leímos en el capítulo 11, en el versículo 31? Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus.
Qué duro, mis hermanos, que el Señor nos advierte de lo que puede pasar y va a pasar si no nos arrepentimos y no lo creemos. Salomón, mis hermanos, él trató, en vez de humillarse, él trató de matar a Jeroboam como pensando que él podía detener los designios de Dios. Y en este momento, hermanos, se cumple la profecía. Dice entonces, hermanos, versículo 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa. David, entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. ¿Qué es lo que pasa entonces, hermanos? Se cumple la profecía. Entonces estas tribus, al ver que Roboam iba a poner todavía aún más dura la servidumbre, hermanos, deciden abandonar a Roboam. Deciden, hermanos, decir, pues súplete tú solo, nosotros tenemos nuestras tiendas, y lo abandonan, hermanos. Versículo 18. Y el rey Roboam envió a Doram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Versículo 19. Así apartó Israel de la casa de David. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y como Roboam vino a Jerusalén reunido a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Vemos entonces, hermanos, que se cumple. Ahora, Roboam, hermanos, al ver que se cumple la promesa, él tenía la oportunidad de buscar al Señor y humillarse. Pero Roboam, mis hermanos, tenía muy en claro cómo su padre había actuado, porque su padre, hermanos, él había recibido, como les comenté hace un momento en Deuteronomio 17 y 16, que quien fuera rey no tenía que ir por caballos a Egipto. No tenía que ir. Vamos a buscar, hermanos, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 16, dice así: y ciertamente pondrá por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Y vemos, hermanos, que lo primero que hace Roboam es hacer un ejército, hermanos. Luego vemos, hermanos, que también en 1 Reyes capítulo 10, versículo 26, dice: y juntó Salomón carros y gente a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros con el rey de Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedra y los cedros como cabriagos de la cefalea en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón. ¿Cómo peleamos o cómo le enseñamos a nuestros hijos, hermanos, a pelear las batallas? Mira, mi hermano, ahorita que estamos encerrados en nuestras casas, ahorita que estamos en plena pandemia, es una oportunidad muy importante que no debes de desperdiciar, hermano. Es donde nosotros como cristianos tenemos que enseñar a nuestros hijos quién es el proveedor, quién es el sustentador, quién es el guardador, que Dios nos puede librar de esta enfermedad, pero que aun si no nos librare, mis hermanos, eso no tiene que ser un motivo ni para renegar de Dios, ni para creer que Dios nos ha abandonado. Dios tiene sus propósitos y tarde que temprano el Señor nos va a llamar. Nosotros estamos llamados para darle la honra y gloria a Dios. Salomón, a ser el rey de Israel, hermanos, él tenía que haber enseñado eso al pueblo y principalmente a sus hijos.
Pero vemos, hermanos, que Roboam estuvo aprendiendo de su padre a hacer justamente las estrategias que hacía su papá. Dice la palabra del Señor en el versículo 21, que entonces viene a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. ¿Qué es lo que quería hacer? Recuperar a su pueblo, hermanos. Pero no tenemos que olvidar, mis hermanos, que esto estaba pasando justamente por consecuencia de la desobediencia de su padre. Versículo 22 del capítulo 12. Vino palabra de Jehová a Semías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayas ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Aparentemente, hermanos, vemos que Roboam parece que ya entendió. Parece que ya le comprendió que nuestro Jehová Dios, en su justicia y soberanía, ha enviado el juicio sobre él por lo que su padre hizo y por lo que él mismo hizo también al no seguir el consejo de los ancianos. Y mira, mi hermano, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Recuerda que el título se llama Enseñando a la siguiente generación. Lamentablemente muchas veces enseñamos una falsa piedad. Lamentablemente muchas veces, hermanos, los hombres, los sacerdotes de los hogares, que somos los papás, enseñamos a nuestros hijos y a la siguiente generación, hermanos, una falsa piedad. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos habla, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en su presencia, tomamos actitudes, aún tomamos un lenguaje de hermanos. Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y primeramente Dios. Pero cuando ya salimos de la presencia de Dios, aparentemente, y digo aparentemente porque el Señor está en todo lugar, nunca salimos de su presencia, empezamos a actuar, mis hermanos, conforme lo que nosotros creemos. Qué triste es cuando muchas veces escuchamos, hermanos, de mi vida secular y mi vida espiritual. Qué triste, hermanos, cuando de repente escuchamos, sí, es bonita la Biblia, es bonito todo, pero acá afuera en el mundo, en lo práctico, ¿qué puedo hacer? Mi hermano, la Biblia y la palabra de Dios es práctica. Puedes vivirla afuera, debes vivirla afuera. Porque digo que una aparente piedad, mis hermanos. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 11, sigue la historia de Roboam, mis hermanos. Y te invito a que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 11. Segunda de Crónicas, capítulo 11. Versículo 1, vamos a leer. Cuando vio Roboam Jerusalén reunido de la casa de Judá, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacerlo volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Simaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, volveos cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová, y se volvieron, y no fueron contra Jeroboam. Ya lo leímos, es casi exactamente lo mismo que dicen Reyes. Pero mira lo que dice el versículo 25. Y habitó Roboam Jerusalén, y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belem, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adulam, Gad, Merasa, Sif, Adonairim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite, y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, los fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. ¿Te das cuenta, hermanos, qué es lo que hizo Roboam? Sí, no siguió atacando a Jeroboam, pero no fue a su casa y estuvo esperando en el Señor.
Él se fue, pero lo que fue a hacer, hermanos, fue a fortificar. Fue a formar un ejército, hermanos, y más adelante podemos ver en la historia cómo estuvo en guerra contra Jeroboam, cómo no en verdad estuvo creyendo lo que el Señor había dicho, no estuvo esperando en el Señor, sino que dijo, sí, no lo ataco de momento, pero empezó el plan B. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos dice espera? ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos dice, mira, instruye al niño en su camino, mira, enséñalo, háblale de la palabra al despertarse, a mediodía, cuando vayas por el camino, en la noche? Y, hermanos, nosotros nos enfocamos en fortalecerlo y en darle tantas herramientas que el mundo nos ha enseñado que son esenciales, que no digo que son malas, pero no deben de ser la prioridad. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros aún castigamos y esforzamos o premiamos y exaltamos cuando nuestros hijos salen bien en la escuela, en el trabajo? Y es bueno, hermanos. Pero ¿cuántas veces, hermanos, dejamos en segundo y relegamos a segundo, tercer, cuarto su formación espiritual? Estamos haciendo lo mismo que Roboam. Una aparente piedad, pero fortaleciendo a nuestra forma y haciendo a nuestra forma y tramando planes. Este plan de Roboam, mis hermanos, aparentemente dio frutos, porque mira lo que pasa en el versículo 13. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó, sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Nota, mi hermano, que Jeroboam también recibió la promesa de que si él estaba bajo la autoridad y estaba obedeciendo al Señor, su reino iba a ser afirmado. Pero vemos que Jeroboam mismo, hermanos, comete el mismo error de darle la espalda a Jehová. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Nota, hermanos, va fortaleciéndose. Va todo bien. ¿Por qué? Porque andaba en el camino del Señor. Pero pasa algo, hermanos, triste. Y por eso, hermanos, tal vez vas a decir, el pastor, ¿por qué puso enseñando a la siguiente generación? No les he dado ahorita puntos, qué es lo que tenemos que enseñar, mi hermano. Mi punto es este. Lo que tus hijos te vean hacer es lo que tú estás haciendo para la siguiente generación. Porque mira lo que hace a partir del versículo 18, hermanos. Y tomó Roboam por mujer a Maalat, hija de Jerimot, hija de David, de Abijail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual dio a luz estos hijos, Jesús, Samarías y Saam. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, a Tía, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 70 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. ¿Aprendió o no aprendió de su papá? ¿Te das cuenta, hermanos, que tus actos, que la forma en que vivimos, la forma en que llevamos nuestro hogar, es muy probablemente lo que nuestros hijos van a volver a hacer? Mi hermano, hay veces decimos, ¿cómo puedo enseñar a mi hijo? Yo he oído malamente que dicen, no hay un libro que nos enseñe a ser padres. Mi hermano, sí lo hay, y es la Biblia. Mi hermano, sí lo hay, y dice la palabra del Señor que si andamos en sus caminos, dice su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí lo hay, hermano. Y si tú vives una vida, hermanos, lejos del Señor, no te quejes o no pienses que tu hijo no es muy seguro que lo va a hacer. Este hombre hace esto, y no solamente eso, hermanos. Mira lo que pasa en el versículo 22. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por toda la tierra de Judá y de Benjamín. Estaba preparando todo para su hijo preferido. Y por todas las ciudades fortificadas.
y les dio provisiones en abundancia. Y escucha, hermanos, lo último con lo que cierra. Y muchas mujeres. ¿Qué es lo que había aprendido de su padre, hermanos? Salomón, hermanos, leía la palabra de Dios, la ley de Moisés, sí la leía. Salomón escribió los proverbios, los escribió. Hermanos, hay mucha literatura que dejó su padre, pero ¿qué fue lo que más impactó a Roboam? Cómo vivía su padre. Lo que más lo impactó, hermanos, lo que más va a hacer mella en nuestros hijos es lo que yo hago en la intimidad de mi hogar. Cómo formo, cómo conduzco mi hogar. Si lo conduzco delante del Señor o lo estoy conduciendo, hermanos, conforme a mis propios deseos. Y muchas mujeres. Versículo 1, capítulo 2, hermanos, vemos la triste realidad. Porque hasta donde vamos ahorita, hermanos, por lo que nos quedamos, hermanos, versículo 17, perdón, me regresé, capítulo 11, versículo 17, dice, así fortaleció el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años se anduvieron en el camino de David y de Salomón. Pero mira lo que dice en el capítulo 12, versículo 1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado de jóvenes que crecieron en el Evangelio? ¿Cuántas veces hemos escuchado de jóvenes, hermanos, que aún predicaban, que aún sabían Biblia, que aún eran líderes de la iglesia, hermanos? Y cuando llega a su edad adulta, cuando llega, hermanos, el punto donde se consolidan como persona, dejan al Señor. ¿Cómo lo dejaron, hermano? Versículo 2. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5º año del rey Roboam. Mira lo que pasa, hermanos. Y ahí vemos la misericordia de Dios. Y hermanos, yo no dudo que aún lo que estamos pasando en este momento, como nación, como mundo, como pueblo, hermanos, como iglesia aún, es misericordia de Dios, porque Dios permite crisis, Dios permite, hermanos, situaciones difíciles, porque Dios quiere, hermanos, aún por su gracia y misericordia, que reconozcamos y nos humillemos ante Él. ¿Qué pasa entonces? Por cuanto se había rebelado contra Jehová en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac. ¿Quién es Sisac? Recuerden cuando Jeroboam se fue a Egipto, hermanos, estaba reinando Sisac, el rey de Egipto, contra Jerusalén. Y sube, hermanos, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, siquenios y etíopes, no tenía número. Y todas las ciudades fortificadas de Judá, las ciudades fortificadas de Judá, y llegó hasta Jerusalén. ¿Te das cuenta, hermano, que cuando el pueblo de Dios se aleja de nuestro Señor, cuando tú y yo, hermanos, empezamos a hacer fortalezas, empezamos a hacer nuestras torres de Babel, donde nosotros queremos edificar y hacer un gran nombre para nosotros y no para el Señor, tarde que temprano, hermanos, de nada nos va a servir. Cuando llegue el justo juicio de Dios, mi hermano. Y toda la preparación que habían tenido, hermanos, de nada les sirvió. ¿Por qué? Porque el reino estaba dividido de adentro. Mira, mi hermano, en estos momentos tenemos que aprender a convivir. Ustedes saben que yo ya formé 2 grupos de WhatsApp. Formé el de la iglesia, los del camino y familia, los del camino. Y es interesante, hermanos, que aún dentro de los grupos de repente hay diferencias. Y de repente alguien me decía, hermano, pues yo veo como que a lo mejor puede ocasionar un problema. Y yo les decía, hermano, pero es que tenemos que aprender. Tenemos que aprender, hermanos, a unirnos. Somos diferentes, sí. Pensamos diferentes, sí. Pero el amor del Señor nos tiene que unir aún más. El punto que nos une, hermanos,
no es que vivamos donde mismo, no es que nos guste la misma comida, no, lo que nos debe unir a nosotros, hermanos, es la preciosa sangre que fue derramada en la cruz por ti y por mí. Y eso, hermanos, tiene que sobrepasar. Dice que el amor cubre multitud de pecados. El pueblo de Israel, mis hermanos, estaba en un punto donde estaba dividido, donde Jeroboam estaba contra Roboam, donde los 10 tribus estaban contra otra tribu. Y hermanos, eso lo aprovecha el enemigo. Eso lo aprovecha, hermanos, y entonces viene un ataque de fuera cuando el pueblo está debilitado y el pueblo cae fácilmente. Dice el versículo 5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, y vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron, y dijeron, mira mi hermano lo que dicen: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se había humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y mira, mi hermano, hasta ahí vemos, hermanos, cómo el Señor está dispuesto, hermanos, a detener, y la está deteniendo su justa ira. Cómo hasta ahí, mis hermanos, nuestro Dios, cuando ve que su pueblo se humilla, Él está atento, hermano. Mi hermano, tenemos que enseñar a la siguiente generación a humillarse delante de Dios. Tenemos que enseñar a la siguiente generación, hermanos, a reconocer sus faltas. Hay una fe, hermanos, que se le dicen por ahí la fe de trinchera. ¿Sabes cuál es la fe de trinchera, mi hermano? La fe de trinchera, hermanos, así lo dicen los soldados, cuando están en lo más fuerte de la guerra, en lo más fuerte de la batalla, en el fragor de la batalla. Y llegan los enemigos y te están acorralando tal punto, hermano, que tienes que meterte a las trincheras y estás resguardándote porque ya no puedes ni siquiera salir a defenderte. Y la trinchera es lo único que te está guardando. Y dicen, ahí muchos se vuelven cristianos, muchos empiezan a clamar a Dios, muchos hablan de Dios, muchos se humillan. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Cuando pasa el fragor de la batalla y se ven libres, su fe se acaba. Solo es fe de trinchera. Mira, mi hermano, ahorita estamos pasando por situaciones difíciles, sí. Ahorita estamos viendo la fragilidad del humano, sí. Ahorita aún las naciones más poderosas y los hombres más poderosos de la tierra están reconociendo que no pueden con esta situación de la pandemia. Qué bueno. Pero yo me pregunto, hermano, ¿qué fe es la que va a producir esto en nosotros? ¿Una fe de trinchera que cuando el Señor permita que sigamos avanzando se nos olvide? ¿O una fe firme, hermanos, donde nosotros podamos humillarnos y reconocer delante de Dios y decir, Señor, perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, y aún después nosotros vamos a enseñar a nuestras siguientes generaciones? Porque muchas veces la fe de la trinchera, mis hermanos, es aquella fe que solamente quiere que yo sea salvo. Sálvame a mí. Pero hermanos, nosotros fuimos creados y fuimos salvos para la gloria de Dios. Y no hay mejor gloria que su reino sea extendido. Y no hay mejor gloria que en la siguiente generación alabe y bendiga el nombre de Jehová. Y ese, hermanos, es un privilegio y una responsabilidad que tú y yo tenemos. ¿Qué vamos a hacer en estos días, en este mes casi que falta, hermanos, donde vamos a estar con nuestra familia? ¿Qué les vamos a enseñar? Yo puedo ver y nos llegan mensajes a mi celular y a los de mis hijos, hermanos, llegan mensajes que ahorita está todo Fox abierto, que está Claro Video, que está esto, que está Netflix. Hay mucho, el mundo, hermanos, va a aprovechar y Él va a dar lo que tiene. ¿Qué vas a dar tú, hermano? ¿Qué vas a hacer con la siguiente generación tú ahorita que estamos atrincherados? Subió el rey de Egipto, toma, mis hermanos, se lleva los escudos de Salomón y mira, hermano, justamente leyendo yo un comentario, se comenta que Salomón
cuando hace estos escudos y los tenía exhibidos, cuando venían los monarcas, cuando venían a visitarlo, veían, hermanos, los escudos. Y yo siempre me preguntaba, bueno, ¿cuál era la intención de los escudos? Bueno, los escudos representan, hermanos, defensa. Es un escudo. Yo puedo repelerte. Y al ser de oro macizo, hermanos, esos escudos podían servir, no para salir a la batalla, pero esos escudos podían servir como un dinero, como un fondo. Tú sabes, hermanos, que aún en la actualidad las reservas están en oro. Donde él le podía, a los gobernantes que llegaban, les estaba dando un mensaje claro. Yo tengo con qué defenderme. Puedo hacer una guerra que dure por mucho. Porque mira toda la reserva de oro que tengo para mi defensa. ¿Y sabes qué pasó, hermano? Cuando el pueblo dejó a Dios, que en verdad él era su escudo, y esto lo tuvieron que aprender de esta forma. Porque entonces Egipto, hermanos, sube, y lo que era su escudo les es robado, y se lo llevan. Lo triste, hermanos, lo tremendo, hermanos, es que mira lo que hace Roboam. Versículo 10. Y en lugar de ellos, refiriéndose a los escudos de oro, hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban y después los volvían a la cámara de la guardia. ¿Sabes qué es lo que significaba eso, hermanos? Roboam se había quedado sin los escudos de oro. Pero él no quería humillarse todavía. Él quería dar a entender y quería dar la apariencia de que él seguía siendo fuerte. Tanto así, hermanos, que manda hacer los escudos. Pero ya no eran de oro. Ahora eran de bronce, hermano. Nada que ver. Ya no era el esplendor de alguien que no conocía, hermanos. Y alguien que no sabía distinguir, hermanos. El bronce lo puedes pulir a tal punto, hermanos, que puede parecer oro. Pero no es oro, es bronce. Y tanto así, hermanos, que Roboam no los dejaba exhibidos, no los dejaba ahí como los puso su padre. Dice la Biblia, hermanos, que cuando él salía a su guardia y llevaba los escudos. Pero cuando él se metían los escudos y los guardaban, hermanos. ¿Te das cuenta, hermanos? Cuando no nos humillamos, seguimos luchando y luchando por seguir aparentando algo que no es. Mi hermano, tenemos que enseñar a nuestros hijos a humillarse en verdad. Tenemos que enseñar a la siguiente generación a decir, mijo, hemos pecado delante de Dios. Mijo, tenemos que buscar al Señor. Tienes que doblar tu rodilla cuando falles ante el Señor. Y el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra del Señor. Versículo 12. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 40 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naamá, amonita. Y mira, mi hermano, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam primeras y postreras ¿no están escritas en los libros de los profetas Semías y del vidente Idod, en el registro de las familias? Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. Es interesante, hermanos, en el versículo 13, dice, fortalecido por Roboam reinó a Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naamá, amonita. ¿Sabes por qué lo menciona el nombre de su mamá y de dónde era, hermanos? Porque una vez más, una mujer fue la que apartó el corazón de este rey. Ahora no fue una esposa, ahora fue su propia madre, hermanos. Porque los amonitas, hermanos, eran los que trajeron, uno de los que traían ídolos. Mi hermano, tú tienes que
Y yo te invito, hermanos, y el propósito de ver la historia de Roboam y ver, hermanos, cómo él repitió mucho de los errores que repitió su padre Salomón. Y el principal error, hermanos, fue que se vivían haciendo ídolos, se vivían buscando el favor de las personas, les interesaba mucho el qué dirán los demás, por eso hacía sus escudos, por eso, mis hermanos, buscaba fortalecerse, ellos no confiaban verdaderamente en Dios y no lo iban a poder hacer mientras ellos tuvieran o quisieran vivir una doble vida. Tu fe no puede crecer, tú no vas a madurar mientras vivas una doble vida. Mientras en la iglesia seas una cosa y en tu casa seas otra, no vas a poder madurar y no vamos a poder enseñar correctamente a la siguiente generación, mis hermanos, si no nos humillamos delante de Dios. Mis hermanos, estamos en un punto crítico donde el mundo va a pelear por la siguiente generación. Hermanos, hoy es domingo, se le conoce como Domingo de Ramos, muchos así le dicen. ¿Por qué? Porque fue cuando nuestro Señor Jesucristo entró triunfal. Y eso es una verdad, hermanos. Pero déjame decirte algo, hermano. Así como nuestro Señor Jesucristo vino y cumplió y entró, y no solamente entró a la ciudad, sino que después dio su vida. Su sangre fue derramada, su cuerpo fue partido. Pero al tercer día resucitó, mi hermano. Déjame decirte como tan cierto que es eso, mi hermano, nuestro Dios vendrá por segunda ocasión. Mi hermano, déjame decirte que tenemos que humillarnos y reconocer los errores que hemos hecho. Tenemos que apresurarnos y aprestarnos porque el tiempo es malo y tenemos que luchar por la siguiente generación. Y déjame decirte, mi hermano, que la siguiente generación, tus hijos, están aprendiendo de ti. Y no solamente cuando abres la Biblia, ellos aprenden aún mucho más de ti, mi hermano, cuando vives o no vives la Biblia. Yo quiero invitarlos hoy, hermanos, a que aprovechemos este tiempo en nuestras casas. Es un tiempo que el Señor nos está regalando y aún nos está forzando a estar con nuestros hijos, con tu esposa, con tu esposo. Si no tienes hijos, eso no tiene nada que ver, con tu esposo y con tu esposa, y ora para que veas dónde puedes servir al Señor. La siguiente generación, hermanos, es crucial. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? La palabra del Señor dice que si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, sanaré la tierra. Y mi hermano, yo quiero invitarte a que lo hagas. Hermana, yo quiero invitarte, mi hermana, a que seas esa mujer virtuosa que edifique su casa. Mi hermana, yo te quiero invitar, mi hermano, a que en verdad seas de ayuda idónea para tu esposo. Hermano, yo te quiero invitar a que ames a tu esposa y la santifiques como Cristo amó a la iglesia. A que en verdad tomemos nuestro lugar como sacerdotes de nuestros hijos y tomemos nosotros la responsabilidad. Que, hermanos, seamos congruentes con lo que vivimos y lo que decimos que creemos. Salomón, mis hermanos, fracasó en esto y su reino fue dividido. Roboam, mis hermanos, fracasó en esto y una generación más. Y vemos cómo sigue adelante, hermanos. Hermanos, es tiempo de detener esto. Es tiempo de nosotros, hermanos, humillarnos delante de Dios y hacer, ¿sabes qué, hermano? Lo que tú y yo ya sabemos que tenemos que hacer. La Biblia nos dice, sed llenos del Espíritu, sed santos porque yo soy santo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Quiero invitarlos a que oremos, hermanos. Y que aprovechemos en verdad este tiempo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Porque podemos ver cómo marcamos, cómo enseñamos, cómo influimos en nuestros hijos. A veces sin sentarnos a enseñarles, con lo que vivimos, con lo que hacemos. Padre, perdónanos, Señor. Permítenos poner nuestras prioridades en orden. Permítenos, Señor, ser sensibles. Y permítenos humillarnos de corazón, Señor. Perdónanos como pueblo, Señor, primeramente, como iglesia.
porque hay veces despreciamos el tener tiempo contigo al despreciar la oración, porque despreciamos muchas veces tu bendita palabra que ahora la tenemos aún escrita, aún en audio, aún en nuestros teléfonos. Hay mucha facilidad de escuchar y leer tu palabra. Perdónanos, porque muchas veces la relegamos a un tercer o cuarto punto, Señor. Padre, perdónanos porque no somos congruentes con lo que decimos que somos, con lo que realmente estamos viviendo. Y perdónanos porque de esa forma estamos enseñando a la siguiente generación. Padre, permítenos, Señor, en tu misericordia y en tu amor retomar. Perdónanos, Señor, y danos hambre y sed de tu palabra. Y que podamos enseñar a nuestros hijos, Señor, cómo se vive aún una pandemia, cómo se vive aún encerrado, cómo se vive aún esperando en ti, cómo se tiene paz en medio de la enfermedad, cómo se tiene gozo en medio de las pruebas, cómo, Padre Santo, uno puede estar feliz porque sabemos que vamos de paso, Señor, y que no somos de este mundo, sino que vamos a un mejor lugar que es en tu presencia, Señor. Permite que no solamente sea algo que digamos, sino sea algo que nuestros hijos en verdad lo puedan ver y creer. Padre, levanta una nueva generación que te ame y te tema. Padre, gracias por tu misericordia, porque si no has venido, Señor, es porque tú aún estás extendiendo tu misericordia por los que faltan aún de creer. Danos peso, Señor, danos hambre, Señor, de tu palabra y danos compasión para los que aún no te conocen. Yo te lo ruego, Señor, yo te lo pido, Padre bendito, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.